Lorenzo Meyer, y ahora voy con el doctor José Antonio Crespo con otra opinión pues muy distinta también de lo que está ocurriendo, y para eso pues de eso se trata aquí, de la diversidad de opiniones, que es lo que engalana a Proyecto Puente, y es un privilegio tenerlo los dos. Doctor José Antonio Crespo, ¿cómo ver esta salida, lo que dijo en la carta, lo que ha dicho esta mañana el presidente? No sé si vamos a poder reproducir ahorita lo del presidente. Esto fue lo que dijo. Si me permite nomás para reproducir, doctor, lo que dijo el presidente esta mañana sobre la salida de Carlos Ursúa, y voy con su análisis, doctor. Bienvenido, buenos días. Buenos días, claro. Déjeme nomás poner para el auditorio. Esto fue lo que dijo el presidente en su conferencia mañanera sobre la salida de Carlos Ursúa. Adelante. Las diferencias conmigo, para no andarle echando la culpa a otros, diferencias conmigo y con otros miembros del equipo. Sí, porque él habla, y la pregunta concreta sería: ¿de qué personajes influyentes habla Ursúa que motivaron o que motivan estas imposiciones? Y dice él, con patente conflicto de intereses. Bueno, yo tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación. Aquí no se oculta nada, no es que salió del gobierno por motivos de salud, no, es que él es un hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del plan de desarrollo, que hubieron dos versiones, y la versión que quedó es la versión que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla, porque había otra versión y sentí de que era continuismo. No, era una concepción todavía en la inercia neoliberal, y había que marcar la diferencia. El plan de desarrollo que se presentó al Congreso tiene como antecedente el plan liberal de 1906 y el Parte de lo que dijo, también dijo otras cosas sobre Alfonso Romo, confirmó, a ver, ese audio hubiera sido interesante también, de cómo es que las diferencias con Alfonso Romo por la banca de desarrollo motivaron su salida, y parte de lo que hablaba también Germán Martínez, si son 8 ya las renuncias, las leímos ahorita, bueno, con la de Carlos Ursúa son 9. Doctor José Antonio Crespo, ¿qué opina usted de lo que está ocurriendo? Bueno, esta renuncia de Carlos Ursúa, muchos la esperaban ya desde hace mucho tiempo. De hecho, incluso me parece que se tardó, porque incluso colegas de él, del Colegio de México, amigos de él, conocidos desde hace mucho tiempo, yo no me encuentro entre ellos, yo no he conocido personalmente a Ursúa, pero conozco mucha gente que sí lo conoce y de cerca. Decían, obviamente lo que está sucediendo, a partir, digamos, incluso de cancelar el aeropuerto de Texcoco, no es lo que Ursúa tiene en mente. Su visión sí es de cambio, pero de un cambio pues con estabilidad, de un cambio basado en la realidad económica, de las leyes de los mercados, precisamente para que no se genere desestabilización económica, para que se logre el crecimiento económico. Entonces muchos de estas personas me decían, pues Ursúa seguramente no está de acuerdo con lo que está pasando, su visión es más moderada, sí de izquierda, porque siempre ha sido conocido como de izquierda, pero de una izquierda más demorada, más moderada, más reformista, diría yo. Y muchos se extrañaban de que siguiera ahí Carlos Ursúa y decían, seguramente va a renunciar, no sabemos cuándo, no sabemos hasta dónde aguante, seguramente está tratando de cambiar algunas cosas, está queriendo convencer al presidente, pero si las cosas siguen así, seguro que va a renunciar. Entonces eso ya sus conocidos o amigos lo esperaban, por lo menos muchos de ellos, no puedo decir que todos porque no conozco a todos, pero muchos de ellos sí. Y aquí lo que yo diría también es esto, que para mucha gente que votó por López Obrador, te decían antes de la elección misma, decían, mira, yo tengo ciertas
resquemor, cierta reserva respecto de López Obrador, de su estilo, de sus proyectos, como los dice, como los plantea, pero me da confianza que hay gente cercana, que va a estar cercana de él en su gabinete, como Ursúa. Y hablaba también, por ejemplo, de Gerardo Esquivel, otro economista de izquierda, pero también sensato y moderado, que al final de cuentas ya no formó parte de Hacienda, aunque él iba a ser subsecretario de Hacienda, también seguro que entró, digamos, en diferencias de interés con algunos personajes o con el propio López Obrador, y ya pues mejor lo ubicaron al Banco de México. Qué bueno que está en el Banco de México, pero él iba a ser subsecretario de Hacienda. Y esas personas eran las que daban confianza a muchos. Y otros que no votamos por López Obrador, les decíamos, oye, no, sí, yo también confío mucho en Ursúa por su trayectoria, por como es conocido, y en Gerardo Esquivel, pero no les va a hacer caso. Muchos decían, no les va a hacer caso. Ustedes están apostando, los que confían en Ursúa, que le va a hacer caso López Obrador y que entonces será una garantía de un proyecto, sí, de cambio, pero con cuidado, manteniendo, digamos, ciertas pautas que no generen tanta incertidumbre. Sí, desde luego los cambios generan incertidumbre, pero depende del tipo de cambios que hagas, con el ritmo, la forma, puedes generar más o menos incertidumbre. Los cambios reformistas normalmente generan menos incertidumbre, porque son más graduales, no son totales, no pretenden ser totales, no pretenden cambiar todo de lo que había antes, tirar todo de lo que había antes a la basura, sino corregir lo que funciona mal, modificar algunas cosas, rescatar lo que sí está funcionando bien, perfeccionarlo en todo caso, pero sobre ciertas pautas que generen cierta certidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre tiene también un costo, es decir, la incertidumbre sí es parte de los cambios, sobre todo cuando se pretende que sean revolucionarios, como desde luego López Obrador pretende el cambio que está llevando a cabo en México. Lo ha dicho él mismo, no le estoy adjudicando nada. Él mismo ha dicho, estamos en una revolución. De hecho, es la cuarta revolución. Si le llamaron transformación fue para no generar connotaciones de violencia, que normalmente se le adjudican al término los revolución. cambios. Sí, pero al decir cuarta transformación es la cuarta después de la independencia, la reforma, la revolución de 1910, ya está. O sea, sí es una revolución, y lo ha dicho el observador. Bueno, las revoluciones, en principio, teóricamente tienen muchas ventajas. ¿Por qué? Porque son cambios más profundos los que pretenden, son cambios más radicales, para ofrecer una sociedad pues ya muy, muy saneada, muy casi perfecta. Yo pienso que todas las revoluciones conllevan una idea utópica, todas las revoluciones en general que hemos visto en la historia, pero el problema es ese, que a la hora de aplicar puedes estar tirando cosas que sí sirven, las estás tirando con todo lo que no sirve, y luego quién sabe precisamente lo que con qué lo vas a sustituir y si va a funcionar o no. O sea, si hay riesgos y costos. En la economía que estamos viviendo a nivel mundial, en los últimos años, el riesgo de esos cambios revolucionarios es precisamente la incertidumbre que genera. Porque cuando hay incertidumbre, hay una trampa en esto, hay un círculo vicioso. Tú haces un cambio profundo porque aspiras a una sociedad radicalmente distinta, mucho mejor, idílica, pero eso genera incertidumbre. El cambio reformista mantiene ciertas pautas de certidumbre. El cambio revolucionario, no. Y entonces el costo de la incertidumbre en esta economía en la que vivimos y en la que estamos insertos pues baja la inversión, se detienen inversiones, se alejan inversiones, y sin la inversión nacional y extranjera, desde luego, no hay crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, que era parte de lo que se trata tu proyecto, incluso crecer al doble, ¿no? Esa era una de las metas económicas fundamentales, crecer al doble, del 2 al 4% de manera sostenida. ¿Y qué te decían los economistas? Neoliberales y no neoliberales, necesitas el doble de inversión, o bueno, muchísimo más inversión, para que puedas crecer al 4, 5 y eventualmente 6%, que es lo que ofreció López Obrador. Pero la incertidumbre, ¿qué crees? Aleja la inversión, no la atrae. Entonces, por un lado, generas cambios con incertidumbre, pero para encontrar un crecimiento de 4 al 6%. Por otro lado, esa incertidumbre aleja la inversión, por lo cual el crecimiento puede ser
En el mejor de los casos que siga igual, 2.5%, pero puede implicar también que empiezas a crecer menos, como lo hemos hecho en este semestre, menos crecimiento del que había antes. Y si no tienes el crecimiento, pues muchas de tus metas de cambio social, revolucionario, de desarrollo económico, se pueden frustrar, porque no solamente ya no vas a tener la meta del crecimiento, sino que ese crecimiento se requiere para generar empleos. López Obrador ofreció 7,5 millones de empleos nuevos en su sexenio, pero para eso necesitas crecimiento económico. Entonces se va vinculando una cosa con otra. Y es ahí donde muchos economistas, incluso de izquierda, como Ursúa, dicen, sí, queremos cambios, queremos mejoría, pero apegados a la realidad. Cuando él dice, hay mucha de la política económica se está haciendo sin fundamento, lo que estamos entendiendo es, no está adecuado a las leyes económicas. Por lo tanto, entonces, aunque los objetivos sean muy buenos y las metas muy buenas, los resultados pueden estar mal cuando los métodos que aplica no están apegados a la realidad y a las leyes económicas, que nos pueden o no gustar, pero ahí están, funcionan así. Si tú haces caso omiso de la realidad, lo que vas a obtener es un costo elevado. Los cambios se tienen que plantear a partir de la realidad, no por encima de ella, no queriéndola someter, porque la realidad no se somete. La realidad te ayuda mucho cuando la tomas en cuenta en tus proyectos, pero la realidad te castiga muy duro cuando la pretendes pasar por alto, porque al final de cuentas pasarla por alto es imposible, te lo va a cobrar. Y eso es un poco... Todo esto está generando esta incertidumbre, pues es lo que me quiere decir. Todo esto... No, sí, claro, pero esas son las razones de todas maneras, lo vincula con las razones por las cuales Ursúa está renunciando, de acuerdo con su carta. Y qué bueno que lo diga. Eso sí es nuevo de este gobierno, que quienes están renunciando están diciendo las razones por las cuales están renunciando. Es mejor eso, porque están dando un aviso a la sociedad. Ya la sociedad verá si le creen o no. Mucha gente, desde luego, estoy viendo que muchos obradoristas están creyéndole a López Obrador de que él es el que tiene la razón, de que su proyecto sí va a salir adelante, de que su política económica es la adecuada. Y otros, obradoristas o no obradoristas, menos obradoristas, pero también algunos dicen, caray, no, Ursúa probablemente es el que tiene razón. Nos está diciendo que así como van las cosas, están mal. Está confirmando de alguna manera lo que muchos críticos desde afuera han venido diciendo. Críticos que están en las calificadoras, críticos que están analistas financieros, pero no obradoristas, conservadores, neoliberales, etcétera, banqueros, empresarios que dicen desde afuera, oye, es que así no va a salir bien. Es que aunque compartimos las metas de López Obrador, los métodos no. Y de repente el encargado de la política económica, el que nombró López Obrador para ello, te dice desde adentro, ¿qué creen? Efectivamente las cosas no van bien, efectivamente los métodos que se están utilizando, así genéricamente, no están avalados con fundamentos en la realidad. Entonces eso es, obviamente me imagino que va a ser una causa mayor de incertidumbre para quienes invierten o pretenden invertir o podrían invertir en México, para los bancos, para las calificadoras, decir, oye, ¿qué crees? Nada menos que el encargado de la política económica nos está diciendo que las cosas van mal. ¿A quién le van a creer esas personas? ¿A López Obrador o a Ursúa para tomar sus decisiones de inversión, de calificadoras? O sea, al elemento de incertidumbre se le agrega un pequeño elemento que puede estar confirmando, ya no de incertidumbre, sino de confirmación de que las cosas están mal. Ese es el problema de la renuncia de Ursúa y de la carta de por qué está renunciando. Puede haber sido lo de Romo, el desacuerdo en relación con la banca de desarrollo. Pues así yo creo que, de acuerdo a lo que dice el propio Ursúa en su carta, pues lo que derramó el vaso, ¿no? La gota que derrama el vaso de la paciencia de Ursúa de seguir ahí en el gabinete, pero él habla de muchas diferencias. Y de hecho se ve también en lo que dijo el observador hoy en la mañana, al decir, el Plan Nacional de Desarrollo, ahí claramente estábamos en el desacuerdo de por dónde llevar las cosas. Entonces, no era solamente lo de Romo es lo que detona ya esta decisión de Ursúa, pero en realidad la inconformidad es con la política, con cómo se está llevando la política económica en general.
Ujú. Esto, ¿qué nos dice entonces, doctor? ¿Hacia dónde vamos? Es decir, debemos preocuparnos, es lo que le decía yo ahorita también al doctor Lorenzo Meyer. El doctor Lorenzo Meyer me justifica en el sentido de que todo cambio de régimen genera esa incertidumbre. Si no, no vamos nada. Debemos preocuparnos desde afuera, desde Sonora, los sectores económicos, cómo tomarlo y si el que lo sustituyó tiene la capacidad de conducir la política económica del país, porque su expresión facial no decía mucho, doctor, o decía mucho, perdón, desde ayer que subió el video, López Obrador, veías a a un nuevo funcionario, pues no muy convencido, ¿eh? Sí, se veía muy preocupado y eso Ujú. ha sido motivos también de muchas bromas y demás. Sí, Pero más allá de que de la expresión, que desde luego a muchos les debe haber generado más incertidumbre y más inquietud. Decir, mira, el que se va a encargar ahora de la política económica, mira cómo está, en lugar de estar contento, como cabría, mira cómo está. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué tan distinto ve las cosas Herrera de lo que las ve Ursúa? exacto. Es decir, realmente Herrera es alguien muy distinto a Ursúa. Pues ellos llevan una trayectoria juntos, fue su alumno, trabajaron juntos también con el proyecto de López Obrador. Y algo que me llamó la atención también de López Obrador, pero que no me extraña, es haber descalificado hoy en la mañana a Ursúa como neoliberal. Bueno, dijo, el Plan Nacional de Desarrollo que presentó Hacienda era como si lo hubiera presentado Mid o Casper. Aquí lo que tendríamos que preguntar es, ¿y no se dio cuenta López Obrador en todos estos años que ha estado trabajando cercano a Ursúa, que ha apoyado su proyecto, que era un neoliberal? Que no podría ser la razón de que simplemente es alguien de izquierda, pero que no quiere hacer los cambios de manera tan dramática, precisamente por la incertidumbre, precisamente porque las cosas pueden salir peor, y no es que sean un neoliberal, porque si sí lo es, digo, López Obrador, todo lo que se le opone, todo el que lo contradice un poquito, automáticamente lo mete en el mismo costal de conservadores, neoliberales, etcétera, no hay matices para López Obrador. No hay gente de izquierda, socialdemócrata, por decir algo, es izquierda radical, profunda, revolucionaria, o no es izquierda. Y entonces te conviertes en neoliberal o porfirista, que son sinónimos para López Obrador. Entonces, decir, aquí la pregunta es, si era neoliberal Ursúa, como lo dice López Obrador, ¿qué no se dio cuenta López Obrador de a quién estaba metiendo en todo este tiempo? Bueno, pues eso también genera preocupación y por lo tanto la pregunta es, pues ¿qué no Herrera no será también un neoliberal? Porque si, como muchos dicen, Herrera participa de la visión de Ursúa y por lo tanto tampoco es que estuviera muy de acuerdo con lo que se estaba haciendo, y él mismo dijo que lo de Dos Bocas no era una buena idea, que convenía mejor aplazarlo, y fue desmentido por López Obrador. Eso nos refleja que probablemente Herrera participe de la visión más de la de Ursúa que de la de López Obrador, y quizá por eso la cara de preocupación que tenía el día de ayer. Pero en tal caso, muchos dicen, pues entonces también dentro de algún tiempo, una de dos, o Herrera trata de cambiar los puntos de vista y la dirección, como lo intentó seguramente Ursúa, de la política económica. Y lo más probable es que no lo consiga, porque ¿por qué habría de hacerle caso a López Obrador, que está seguro de que su visión es la correcta? ¿Por qué habría de hacerle caso a Herrera cuando no se le hizo caso Sí. a Ursúa? No, pues no vio lo que dijo en la mañana, también dijo, yo lo convenzo, dijo en la mañana, en la conferencia. Es decir, oiga, pero si Arturo Herrera, porque ya ve que Arturo Herrera le ha Sí, sí. decidido al gobierno, dijo, no, pues yo lo voy a convencer. Yo me quedé, pero ¿cómo? Digo, a ver, es Sí, decir, ¿por qué siempre el exacto. presidente debe tener la razón si sus trabajadores, sus asesores, sus secretarios, pues para eso están? El presidente no puede Y estar sobre todo, convenciendo a todo el mundo, digo, obvio, pero pues se tiene que ser un gobierno colegiado, ¿no? Se supone también. Eso me preocupó a mí decir, yo lo por convenzo. supuesto. ¿Cómo? Por, Dije yo. por supuesto, porque por eso, precisamente por eso nombra gente en el gabinete que es en principio especializada en cada uno de los ramos, porque el presidente, por muy bueno que sea, Exacto. no conoce todos los temas a fondo y por eso en economía metes a un experto en economía que se supone que está compartiendo tu punto de vista, como era el caso de Ursúa, en lo fundamental, y como se supone que también es el de Herrera, que también ya trabajó desde hace mucho tiempo con López Obrador, y metes en relaciones exteriores a alguien que conozca más a fondo la diplomacia y la política internacional, y metes en principio en energía a alguien que también lo conozca, y en seguridad, y te asesoras de ellos, para eso los pones. Exacto. Ellos conocen más a fondo el Totalmente. tema
y que te tienen que ir asesorando en lugar de que tú a fuerza les impongas o los trates de convencer de que tu punto de vista sobre todos los temas es el adecuado. Eso es algo que de la personalidad que a muchos nos preocupaba desde antes. No lo estamos descubriendo ahora. Muchos sí se están sorprendiendo ahora, decir, caray, pues es muy necio, ¿verdad? Sí, pero siempre lo fue. Eso te contaba también la gente que trabajaba con él desde el gobierno del Distrito Federal y después decían, no, tú no lo cambias por nada, ¿eh? Si él está seguro de una idea, así les digan todos los expertos que está mal, que cómo contesta él. Los expertos son neoliberales, son fifís, son chayoteros, son corruptos, pero él no se mueve. Entonces, ¿va a ocurrir algo parecido con Herrera? Pues parecería que sí, porque no creo que Herrera, que también tiene sus propias convicciones económicas, que no necesariamente son neoliberales, simplemente en la forma de hacer las cosas puede haber divergencia con López Obrador, no en las metas, sino en la forma. Pues a lo mejor renuncia dentro de poco, a menos que acepte el papel de florero que no quiso aceptar Ursúa. No lo dijo con esas palabras, pero al final de cuentas nos dijo lo mismo que Carlos Martínez. Yo ya me cansé de ser florero, no me hacen caso, ya me voy. Bueno, va a aceptar Herrera el papel de florero, o cuando vea que no puede cambiar la mentalidad de López Obrador, ni que probablemente López Obrador lo convenza de que las cosas así van bien, va a decir López Obrador, es que también era neoliberal. Bueno, lo menos que le podríamos decir es, pues entonces no se fija el presidente en a quién está escogiendo, y en lugar de meter gente que comparta con él su visión revolucionaria de la cuarta transformación o pretendida cuarta transformación, y ponen neoliberales a gente que ha trabajado con él desde hace muchos años, pues entonces qué falta de cuidado a la hora de seleccionar a su gabinete. Totalmente. Conclusión, doctor Crespo, entonces con esto, para lo que viene, ¿qué nos recomienda? Porque sí, el país se inquietó, los sectores se inquietaron e incendiaron las alarmas. Conclusión, doctor. Claro, conclusión. ¿Qué esperar? Depende de a quién le crea uno. Aquellos que le crean que López Obrador es el que tiene la visión más clara de la realidad y que por lo tanto su proyecto va por buen camino, va requete bien, no tienen nada que preocuparse. Los que le crean más a Ursúa, como yo, que le creo más en sus puntos de vista, en su sensatez, en cuidar la realidad y en querer apegarse a la realidad y hacer los cambios, sí, pero a partir de la realidad, porque si no te lo cobra muy caro, sí tenemos de qué preocuparnos. Y mi preocupación no es nueva, repito, porque yo, aunque consideraba siempre a Ursúa desde hace mucho como alguien sensato, yo era de los que pensaba que no le iba a hacer caso López Obrador. A diferencia de muchos que dijeron, yo sí voy a votar López Obrador porque mira el equipo económico que trae. Ursúa, Esquivel, algunos incluso incluían también a Romo, por ejemplo, en su oferta y en su garantía de que no se iba a tirar el aeropuerto de Texcoco, pero muchos decíamos, es que no le va a hacer caso ni a Romo, ni a Ursúa, ni a Esquivel. Bueno, desafortunadamente me hubiera gustado equivocarme. Desafortunadamente en eso por lo menos, pues la realidad se volvió a imponer. Sí, y está pues dando a conocer el perfil, o se está perfilando ya el perfil, valga la redundancia, del estilo personal de gobernar de López Obrador, y es lo que a mí también me preocupa, porque lo que dijo hoy en la mañana, yo lo voy a convencer. Digo, el presidente para eso tiene el gabinete, para eso tiene sus asesores. El presidente no puede estar solo tomando decisiones, o el gobierno no puede estarse solo tomando decisiones a lo que el presidente diga o a lo que el gobernante diga. Digo, usted que es especialista está de acuerdo, digo, aunque a López Obrador no le digan, pues para eso están los secretarios, para decirle, señor presidente, eso está mal. No, te convenzo, no está bien. Sí, ese es el problema, que no se deja asesorar. Y el problema es, no se deja asesorar por los expertos externos, no, pues nunca, siempre los descalifica, aunque si las cosas le han salido como los expertos han venido diciendo. En lo de migración salió así, en lo de las cuestiones de la administración pública, de recortar demasiado las cosas y que entonces te va a entorpecer, también está saliendo así. En fin, en varias cosas, en lo de alejar las inversiones a raíz de lo del aeropuerto, lo del Tren Maya, lo de Pemex, también está saliendo así. Entonces, desafortunadamente, los expertos que están diciendo las cosas no están saliendo bien, no se están tomando buenas medidas, la realidad les está dando la razón. Para eso son los expertos, pero el problema y lo inquietante es que no solo no le haga caso a los expertos de afuera,
sino tampoco a los que A tiene los de adentro. adentro, exactamente, al Así es. equipo, porque el gobierno es en equipo y eso es lo que me preocupa, las señales que está dando el presidente y que el presidente digo, sí, muchos estamos de acuerdo con sus ideas y la concepción de gobierno, pero las formas en cómo lo está llevando no están siendo las correctas, obvio, porque y las tenemos que señalar, aunque ayer yo señalé también en mis tweets y eso y se te viene encima, digo, a mí no me interesa, el papel del periodismo es ese de ustedes y de estar señalando y las cosas en las tomas de decisiones y las formas como se está concibiendo el gobierno, en muchas cosas se están también haciendo, se están tomando malas decisiones y se están haciendo mal. Y para eso estamos. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Con mucho gusto. Hasta luego. Buenos días. Igualmente, buenos días. Corte y vuelvo. Está Mayra Leiva aquí. Voy retrasado. Voy con Anabel Hernández desde Londres. Ella está. Y después Mayra Leiva, Ana Gabriela Guevara. Cuidado, porque el presidente, pues, ¿para qué están los demás? ¿Para qué tiene el gobierno? Si no, pues entonces que puros asistentes y que el presidente tome las decisiones, ¿no? ¿Verdad? Es preocupante que se perfile así un estilo de gobernar en donde pues no se escucha. Volvemos.